por fuera de estas dos curvas, nosotros vamos a tener agua que no está disponible para las plantas. Solamente dentro de las dos curvas vamos a tener agua que está disponible para las plantas. Y eso va a variar, si ustedes se fijan en el grafiquito, va a variar de acuerdo a cómo es que son las texturas del suelo, las clases texturales. Estas son arenas, ¿listo? Estos son los terrenos francos, si quieren. Estas son las arcillas, ¿listo? Entonces estas son las arenas limo, franco, limosos. Entonces desde la arena hacia la arcilla vamos a tener este comportamiento diferente. Entonces, donde vamos a tener una mayor cantidad de agua en el suelo, donde estas dos líneas estén más separadas, y donde es eso, donde tengamos suelos relativamente francos o franco-limosos. Esto es un poco cuando el agua penetra en el suelo. Si bien nosotros tenemos en la primera capa del suelo, nosotros tenemos el agua disponible para las plantas, también podemos tener en una cierta cantidad de tiempo o en un área más grande agua que penetra hacia capas mucho más profundas. ¿Listo? Y cómo es la circulación en esos lugares. ¿Listo? Entonces cerca del suelo tenemos la circulación en días, ¿no? Una gota de agua puede pasar de aquí a aquí cuando estamos cerca del suelo. A medida que nosotros nos estamos yendo más profundo y nos alejamos de una fuente de agua superficial, el movimiento de una gota de aquí a aquí puede tardar años, o puede tardar centurias, ¿listo? O siglos, o puede tardar milenios. Por eso el agua, la minería de agua que se conoce cuando nosotros estamos cavando pozos y de acuíferos profundos, entonces esa agua de los acuíferos profundos es muy difícil de reponer. ¿Listo? Porque para mover una gota, recuerden, desde aquí hasta los acuíferos profundos podemos tardar miles de años. Entonces, si contaminamos pozos, especialmente los pozos que son profundos, entonces recuperarlos es prácticamente imposible. Otra de las variables hidrológicas es la escorrentía. Si quieren, es el agua que escurre, el agua que no penetra y fluye por encima del suelo. ¿Listo? Ha llovido, el agua se ha infiltrado, el suelo se ha saturado y ya no puede entrar más, entonces empieza a escurrir por encima. Lo que sucede en lugares, por ejemplo aquí cuando todo tenemos asfaltado, entonces el agua suele, ¿no? Entra, y como todo está asfaltado no puede penetrar, entonces empieza a escurrir. Eso es lo que se conoce como escorrentía. Es difícil de predecir, ¿listo? Si bien algunos modelos hidráulicos va a poder predecirlo, pues dependiendo de dónde cae el agua va a moverse de una forma u otra. La mayor parte de los modelos están basados en observaciones previas, ¿listo? Entonces, para poder predecir por dónde se va el agua, necesitamos que por primera vez se pueda observar por dónde va a ir el agua. En las cuencas menores a 100 hectáreas, ¿listo? La escorrentía se puede resolver, si quieren, con un método que se conoce como el método racional, donde Q, ¿listo? La Q que tienen ahí es el caudal, ¿listo? Podría ser metros cúbicos por segundo, ¿ya? Y es la intensidad de la lluvia. Entonces I es la intensidad. Y A es el área de drenaje. ¿Listo? Entonces, y C es un coeficiente de escorrentía. C es un coeficiente. C es un coeficiente de escorrentía, ¿se conoce? Que depende de la cantidad de vegetación y el tipo de suelo que tengamos en un lugar. ¿Listo? Entonces a veces no tenemos datos, ¿listo? Para poder decir, a ustedes les van a decir, disculpe ingeniero, licenciado, licenciada, ¿cuál podrá ser el caudal aproximado de mi cuenca? ¿Listo? A la salida de mi cuenca. Entonces si yo tengo un método racional, entonces lo que yo hago es buscar, ¿no? Una tabla de coeficientes de escorrentía, busco un valor X, ¿no? Van a calcular el área de la cuenca,
y una intensidad de precipitación. Eso depende mucho de una estación meteorológica que tengamos ahí. Listo, entonces metemos esto. El C va a ser un coeficiente que no tiene números, ¿no? Perdón, que no tiene unidades, es un coeficiente. La intensidad suele venir en milímetros por hora y el área, si quieren, en hectáreas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder calcular esto en metros cúbicos por segundo? Simplemente pensar en que, como viene en milímetros por hora, transformamos esto a segundos, las hectáreas las transformamos a metros cuadrados, y los milímetros, como su nombre lo indica, es una lámina, ¿listo? En milímetros. Podemos transformar los milímetros por factores de conversión a metros. Entonces, metros por metros cuadrados, ¿no? Va a ser metros cúbicos, y las horas que debemos de transformar en segundos va a ser en segundos. Entonces, nosotros podemos calcular con este método racional. ¿Listo? Es bastante práctico el método racional. Entonces, la intensidad de la lluvia que viene de la estación, ¿no? Que nos ofrezca, el área de la cuenca, y necesitamos un coeficiente. Eso viene de las tablas. Entre el material de la plataforma está un libro de Bentecho, que es de introducción a la hidrología. Ahí hay una tabla extensiva, si quieren, bastante grande, de coeficientes de exponencia para poder sacar de ahí. Y si no, del internet o de algún otro libro de hidrología. ¿Listo? Tienen algunas referencias. Entonces, la hidrología en sí, o sea, el módulo, y no solo aquí, ¿no? En cualquier lugar, lo que va a tratar es más o menos de simplificar el ciclo hidrológico. Y les digo simplificar, y esto no y eso va a ser siempre así, porque el ciclo hidrológico es demasiado complejo. Si bien nosotros tenemos a veces algunos modelos globales, pero a medida que nos estamos acercando a una región, entonces todo el ciclo va cambiando. Nosotros, por ejemplo, si Bolivia fuera plana, totalmente plana, deberíamos estar en el cinturón tropical. Entonces todo el bosque de Bolivia debe ser un bosque húmedo tropical. Pero debido a que tenemos las cordilleras aquí dentro de nuestra superficie, o no, en esta región del hemisferio, entonces se va modificando. Entonces tenemos estepas, tenemos zonas áridas, tenemos zonas lluviosas, tenemos zonas de glaciares, ¿no? Tenemos bofedales, todo tipo de ecosistemas modificados por la región. Entonces estos ecosistemas también van a tener su efecto sobre el medio ambiente. Entonces, ¿qué es importante? Ya que sabemos que un ciclo hidrológico se va a dar, vale la pena también entender un poquito sobre qué es lo que va a pasar, dónde va a suceder el ciclo hidrológico. Y la mejor forma, si quieres, la forma más práctica de entender o estudiar el ciclo hidrológico es estudiarlo con unos límites determinados. ¿Listo? Como los tienen las cuencas. Entonces, las cuencas tienen límites determinados, y dentro de la cuenca suele entenderse mejor el ciclo hidrológico. La forma más sencillita, si quieren, de definir la cuenca es un área drenada por un río, ¿no? Un área drenada por un río principal, ¿no? Un río que está a la salida de la cuenca. Una forma un poco más compleja de explicarles una unidad hidrológica y geofísica, cuyos límites permiten su aprovechamiento y planificación de recursos. ¿Listo? Entonces, aquí está una cuenca, tenemos la frontera del sistema vista de arriba, si quieren pueden ver, ¿no? Una cuenca. Este límite se conoce como divisoria de aguas, o divorcium aquarium, varios términos para entender. La divisoria de aguas es este límite. Y vamos a tener un caudal que podría ser determinado por el método racional, C por I por A, ¿no? El coeficiente por multiplicar por el área, eso podría ser un. Tenemos la superficie de la cuenca y tenemos también lo que se conoce a veces subcuencas, ¿no? Dentro de la cuenca, algunas unidades que se comportan de manera diferente que otras y podrían ser subcuencas. O a veces la cuenca se divide en la parte alta, la parte media y la parte básica, dependiendo de cómo
cuenca están siempre interrelacionados y tienen un arreglo jerárquico. ¿Listo? Entonces, estas cuencas, por ejemplo, esta cuenca que dice Pilancho, Machamanca, sus trabajos, sus presentaciones, pertenecen a la vez a una cuenca más grande. Y es a su vez a una cuenca más grande, así hasta llegar a todas las cuencas del planeta, ¿no? Hasta drenar, por ejemplo, si estamos en el Amazonas, a la cuenca grande, a la cuenca del Amazonas, a la cuenca del Plata o a la cuenca del Reica, ¿no? Entonces vean que dependiendo de dónde queremos estudiar, nosotros podríamos hacer una discriminación de nuestra cuenca, sin dejar que esta cuenca sin hacer que esta cuenca deje de pertenecer a un sistema mucho más grande. Entonces hay un cierto arreglo jerárquico en las cuencas, eso sí tenemos que ver. Y dependiendo de qué es lo que queramos estudiar, podemos verlo desde el punto de vista, si quieren, hidráulico, y para poder obtener energía eléctrica, no sé, si tenemos algunos peces o fauna de la cual vamos a aprovechar, cuántas personas hay, qué tipo de ciclos hay, qué capacidades de embalse tenemos, embalse sobre el río, el agua que se va a almacenar, sedimentos, todo podríamos estudiar. O en una cuenca podríamos decir, muy bien, ¿cuál será nuestra zona agrícola? ¿Listo? Entonces, o nuestra zona para la industria, nuestra zona para el hábitat de las personas, o el hábitat de protección, lo que sea. Entonces, las cuencas son unidades bastante prácticas para poder ser estudiadas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la caracterización hidrológica de una cuenca? Entonces, podemos utilizar estos tres sistemitas que ustedes ya los han visto. Uno es la percepción remota, ¿no? La percepción remota nos ha ayudado, como han puesto ustedes en el foro, a poder llegar donde el ser humano a veces no puede llegar de manera fácil, ¿no? A lugares no tiene acceso por vehículo, o hay que caminar mucho, etcétera, etcétera. Entonces tenemos la percepción remota. Necesitamos datos de campo, sí vale la pena siempre tener datos de campo, porque incluso la percepción remota necesita validación. Ustedes no pueden utilizar percepción remota sin hacer un ejercicio de validación antes. Entonces ese es uno de los objetivos de la segunda práctica no presencial. O sea, ver alguna forma de validar información de percepción remota. ¿Cómo se valida? Con información de campo. Y estos dos datos, estas dos formas, si quieren, de información, las podemos procesar junto a un sistema de información geográfica. Entonces, si bien, y eso es lo que alguien también comentó en los foros, cuando hablamos de percepción remota, pienso que estamos hablando de información geográfica, de un sistema de información geográfica. Si bien es donde solemos poner esto, ¿no?, para procesar, estos dos términos no son los mismos. Sí son complementarios, pero no son lo mismo. ¿Listo? Entonces, satélites. Ustedes conocen muchas formas de trabajar en un SIC por capas, y los datos de campo, datos de topografía, datos de precipitación, de caudales, etcétera, que son interesantes de ver. Listo, una de las prácticas que vamos a tener en un momento, el siguiente sábado creo, pero está ahí en la plataforma, va a ser ver cómo hacer esta jerarquización a partir de un modelo de elevación, no puede ser una cuenca grande, cómo poder empezar a jerarquizar este modelo para obtener una red de drenajes, ¿listo? Una red de drenajes de manera automatizada, y después con esta red de drenajes obtener una serie de cuencas o subcuencas como áreas de aporte o áreas de trabajo. Y cuando juntamos esas dos formas de información, vamos a tener áreas delimitadas que están interrelacionadas, ¿no?, porque esta pertenece a un sistema mucho más grande y este a su vez un sistema mucho más grande. Todas estas cuencas son del Amazonas. Y para cada una de las cuencas vamos a poder obtener también parámetros morfométricos. Entonces hay algunas leyes, si quieren, de cómo es que se van desarrollando las cuencas. ¿Listo? Existe un desarrollo, siempre existe un desarrollo ordenado de las cuencas. Esto desde el origen, ¿no?,